Gente de YouTube, en este video tutorial les voy a explicar sobre el ciclo de histéresis. Al aplicarle a un material magnético una excitación magnética H, aparece una inducción magnética B, donde H representa la intensidad del campo magnético o la excitación magnética aplicada al material. Se mide en Oersted según el sistema CGS y en amperes sobre metro según el sistema internacional. Y B representa la densidad del flujo o inducción magnética. Se mide en Gauss según el sistema CGS y en Tesla para el sistema internacional. Las unidades a utilizar son de acuerdo al CGS. Se tiene en cuenta este sistema de unidades, el sistema CGS, ya que la permeabilidad magnética en el vacío es 1 en el CGS y clasificamos los materiales teniendo en cuenta su pendiente con respecto a la del vacío. Si se utilizara el sistema internacional, la pendiente o el valor de la permeabilidad magnética en el vacío es de 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metros. Dependiendo del grado de la pendiente de la curva, podemos clasificar en 3 materiales magnéticos. Tenemos los diamagnéticos, donde su permeabilidad magnética relativa, mu sub R, es menor que 1, menor que la unidad. Es decir, que la densidad del flujo magnético, B, es menor que la intensidad del campo aplicado. Es decir, que cuanto yo le debo aplicar una intensidad de campo mayor o mucho mayor para que la densidad del flujo magnético aumente. Ejemplo de estos materiales tenemos el bismuto, el mercurio, la plata, el carbono, el plomo, el cloruro de sodio y el cobre. Luego tenemos también los paramagnéticos, donde su permeabilidad magnética relativa, mu sub R, es mayor que la unidad. Es decir, que la densidad del flujo magnético, P, es mayor que la intensidad del campo magnético aplicado. Es decir, que al aplicar un campo magnético, una intensidad de campo magnético, aumenta en mayor medida la densidad del flujo magnético aplicado. El ejemplo de estos materiales tenemos el uranio, el platino, el aluminio y el sodio. También, la última clasificación son los ferromagnéticos, donde su permeabilidad magnética relativa es mucho mayor que la unidad. Es decir, son materiales fáciles de magnetizar. Ante una intensidad de campo magnético pequeña, su densidad de flujo magnético es grande. Ejemplo de estos materiales son el hierro, el níquel y el cobalto. Pensar que estamos aplicando al material un campo magnético alterno, variable, sinusoidalmente en el tiempo. Al final de la explicación retomaremos este asunto. Si aumentamos la excitación magnética progresivamente desde cero, se observa que la inducción es proporcional a la excitación. Esto es debido a que la permeabilidad magnética es constante, cumpliéndose la relación de que la permeabilidad mu es igual al cociente entre B y H, es decir, entre la densidad del flujo y la intensidad del campo, dependiendo de cada material. Esto se conoce como curva normal de magnetización. Al seguir aumentando la excitación, llegamos a un punto de saturación. Un punto en donde el material
por más que se aumente la intensidad del campo, no va a aumentar la densidad del flujo. A este punto lo llamamos punto B. Si ahora aplicamos la intensidad del campo magnético en sentido opuesto, hasta anularlo, se puede pensar que se ha dejado de aplicar el campo magnético. H igual a 0. El material queda con un remanente magnético, es decir, queda inducido. A ese punto se lo conoce como retentividad. Si ahora seguimos disminuyendo la intensidad del campo magnético, llegamos a un punto donde el material no está más inducido. Es decir, B igual a 0. La densidad del flujo magnético del material es igual a 0, es decir, el material perdió la magnetización. La fuerza magnetomotriz para anular la inducción magnética remanente se la conoce como fuerza coercitiva. Al seguir disminuyendo la excitación, se produce una inducción magnética inversa a la anterior, hasta alcanzar nuevamente el punto de saturación, que lo llamamos en este caso E. Repitiendo lo anterior, podemos decir que a pesar de que estamos aumentando en sentido opuesto al del principio la intensidad del campo magnético, el material no puede seguir aumentando su densidad de flujo. Está saturado. Si ahora aumentamos la excitación, estamos volviendo al mismo sentido que al principio, y estamos aumentando la excitación hasta anularla, H igual a 0, es decir, no estamos aplicando ninguna intensidad. La intensidad del campo magnético aplicado es 0, decimos que el material dejó de estar excitado y aún mantiene su inducción. El sentido de la inducción en este caso es opuesta a la antes obtenida. Volvemos a obtener el punto F, un punto de retentividad. El material queda con un sobrante. Al seguir aumentando, llegamos a un punto donde el material no está más inducido. Se volvió a desmagnetizar el material. Y como antes dijimos, la fuerza magnética necesaria para desmagnetizarlo se conoce como fuerza coercitiva. Aumentando la excitación, volvemos al punto de saturación del principio. Completando así lo que se conoce como el ciclo de histéresis. Notar que no volvemos a la curva normal de magnetización, ya que el material quedó con un remanente. No volvemos a esta curva normal de magnetización, justamente por el remanente del material, el sobrante. La magnetización y la desmagnetización de un material que presenta histéresis implica la disipación de energía, por lo que la temperatura del material aumenta. Podemos repasar lo anteriormente dicho diciendo que estamos aplicando a un material magnético un campo variable en el tiempo. Un campo variable en el tiempo, en este caso una sinusoide. Al variar el campo magnético con cierta frecuencia, estamos variando la intensidad del campo magnético H, generando distintas inducciones magnéticas que dan lugar, una vez completado el periodo, al ciclo de histéresis. A medida que aumentamos la intensidad del campo, que varía con el tiempo, que se lo estamos aplicando a un material, podemos ver cómo la densidad del flujo toma distintos valores. Al principio se satura siguiendo la curva normal de magnetización y luego empieza a completarse el ciclo de histéresis debido al remanente, al sobrante de la densidad de flujo magnético.
El ciclo de histéresis me permite clasificar los materiales como materiales magnéticos duros y materiales magnéticos blandos. Los materiales magnéticos duros se caracterizan por una alta fuerza coercitiva, es decir, se les debe aplicar un campo magnético en sentido opuesto grande para desmagnetizarlo. Tienen una alta inducción remanente, quedan con un sobrante magnético elevado, formando así ciclos de histéresis anchos y altos. Una vez que se imantan, son difíciles de desimantar. Los magnéticamente duros o difíciles de imantar y desimantar son utilizados para hacer imanes permanentes. Luego tenemos los materiales magnéticos blandos, que se caracterizan por una baja fuerza coercitiva, es decir, se les debe aplicar un campo magnético en sentido opuesto pequeño para desmagnetizarlo. Tienen una baja inducción magnética remanente, es decir, quedan con un sobrante magnético muy pequeño y forman así ciclos de histéresis delgados, angostos. En otras palabras, se imantan y desimantan con facilidad. Este tipo de materiales son utilizados para transformadores, generadores y motores.